Dios les bendiga, hermanos, en este domingo 10 de enero del 2021. Continuamos con nuestra unidad, los viajes de Pablo. Estamos en nuestra lección, la labor del evangelismo en Asia. Estamos en el punto 2, predicaron a pesar de la hostilidad. El punto B dice, continúan las hostilidades de los judíos. Nuestro texto está en Hechos 14:27 y vamos a darle lectura, por favor. Hechos 14:27 y dice así la palabra del Señor. Por favor, lean conmigo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nuestra verdad central nos dice: el evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Y vamos a darle lectura a Hechos capítulo 14 y vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Abran ahí sus Biblias y vamos a leer Hechos 14 del versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en Iconia que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Lo que nos narra, hermanos, aquí en Hechos capítulo 14 es que a pesar de la persecución que habían tenido en Antioquía de Pisidia, esto no detuvo a Pablo y a Bernabé. Viajaron a Iconio, continuando con la proclamación del evangelio, y lo hacen en la sinagoga como lo venían haciendo desde el principio de este primer viaje. Ahí en el versículo 1 de Hechos 14 nos narra los resultados. Dice que ellos hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y griegos. Aceptaron a Cristo en sus corazones. Y esto fue el fruto de la predicación de Pablo y Bernabé. Y cuando nos dice aquí que hablaron de tal manera, está haciéndose referencia a que el Espíritu Santo estaba con ellos. También en el versículo 2 dice que se levantó una oposición organizada y orquestada por los judíos radicales que no habían creído, en contra de Pablo y Bernabé y los nuevos creyentes. En el versículo 3 dice que Pablo y Bernabé permanecieron fieles y firmes a su llamado. Se quedaron un tiempo considerable. Y tenemos que pensar en esto y tenemos que considerar, hermanos, que ellos hablaban con denuedo,
con valentía y con precisión la palabra de Dios. También confiaban en el Señor. Y Dios respaldaba la palabra dando testimonio. Y no solamente eso, sino que había señales y prodigios y milagros. El Espíritu Santo estaba obrando a través de Pablo y Bernabé. En el versículo 4 nos dice que estos hechos, estas señales, estos prodigios, estos milagros impactaron a muchos de tal manera que creyeron y estaban con Pablo y Bernabé. Y tenemos que hacer un paréntesis aquí para enfatizar, hermanos, que la palabra de Dios siempre va a impactar los corazones. Cuando la palabra de Dios viene al corazón del hombre y lo redarguye, lo convence de su pecado, su vida va a ser transformada y va a ser cambiada, como lo narra aquí en Hechos, capítulo 14. Aquí en el versículo 5 también dice que esto provocó la ira de los judíos radicales. Hubo una gran división. Unos estaban con los judíos radicales y otros estaban con Pablo y con Bernabé. Y estos judíos radicales, con otros gentiles, fueron con sus gobernantes para perseguir y apedrear a Pablo y a Bernabé. Aquí hay algo importante porque empieza, hermanos, otra vez la persecución. Otra vez hay hostilidad en contra de Pablo y Bernabé. Y según la tradición judía, los judíos apedreaban a los falsos maestros, considerando a Pablo y a Bernabé como falsos maestros, porque predicaban a Jesús como el Salvador. En el versículo 6 de este capítulo 14 nos dice que Pablo y Bernabé se enteran de la intención de los judíos que querían apedrearlos y matarlos. Y ellos salen y se marchan a Listra y a Derbe. Y esto, hermanos, no significa que Pablo y Bernabé tuvieran miedo o temor por su vida, sino que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y estas fueron las instrucciones que dio el Espíritu Santo de salir y ir a Listra y a Derbe para que el Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pudiese extenderse. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. En cualquier circunstancia por la que estemos pasando, el Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que hacer o lo que es más prudente hacer para tomar las decisiones correctas. También en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 7, Dios cumple el propósito en la vida de Pablo y de Bernabé, porque ellos empiezan a predicar el Evangelio en toda la región circunvecina. Allí en Listra y Derbe lo podemos ver. Como cristianos, hermanos, no andamos en busca de persecución, pero al tener firmes nuestras creencias, nuestras convicciones en Cristo y predicar con claridad y verdad, habrá quien nos rechace, habrá quien nos injurie, habrá quien se burle, y esto no debe de infundirnos temor, sino al contrario,
tenemos que permanecer fieles al Señor, ser valientes, ser esforzados y continuar con el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, que volvemos a recalcar, hermanos, es extender el Evangelio de salvación a toda criatura. Y tenemos que hacer nuestra esta gran promesa que viene en Juan capítulo 16, versículo 33. Y vamos a leerla, hermanos. Búsquela por favor y subráyela si no la tiene subrayada ahí en su Biblia. Esta es una promesa de Dios para nuestra vida. Juan capítulo 16, versículo 33. Que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de toda circunstancia que podemos pasar, de toda adversidad, tenemos que confiar en Jesús. Él dice que vamos a tener paz a pesar de la aflicción, porque Él ha vencido al mundo. Y Él estará con nosotros todos los días. Así es que, hermanos, que en esta semana el Espíritu Santo nos guíe para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y como Pablo y Bernabé, sigamos expandiendo, extendiendo y proclamando el Evangelio de salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque siempre tus propósitos, tus planes se cumplen como se cumplieron en la vida de Pablo y Bernabé al extender tu palabra. Permítenos que cada uno de nosotros, como parte de tu iglesia, podamos ser un instrumento para extender esta palabra, este Evangelio de salvación a toda criatura. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Y estamos ya por iniciar esta segunda semana de enero. Que Dios les prospere en todo y que permanezcamos fieles al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.